nos hacen una reproducción de la misión de Texas y la hacen así en pues que parece la cabaña del tío Tom. Entonces realmente Ponce de León no estuvo buscando la fuente de la eterna juventud, es todo un invento. Por eso que es simpático. Está en todas las películas. Decirles que esto evidentemente, ya lo sabrán, pues es el águila de San Juan, la de Isabel la Católica, no es la de Franco. Por si acaso hay dudas, ¿no? Pero ahora nos dicen, no, es muy francés. Todo el mundo lo da por sentado, es muy francés. Ese es el estilo francés. Menéndez de Avilés, Hernando de Soto, son aquellos salvajes con la narrativa que tenemos hoy en día, aquellos salvajes españoles que acabaron con todo el mundo. ¿Por qué España decide defender estos territorios? Claro, lo primero es existir, es tener imagen, buena o mala, pero tener imagen. Este imperio nunca ha sido germánico. Porque esto en su momento dado era como el Washington de la época. No fue una guerra contra España, no. Fue una guerra civil. We in Ireland owe a huge cultural debt of gratitude to Spain. La persona clave fue Guillermo de Orange. Salamanca, lo que nos da es la fecha. A ver, la leyenda negra, donde tienen más adeptos, es en España. Bueno, yo tendré que leerme otra vez mi currículum, porque ha dicho cosas que yo no me acordaba ya de ellas. Lo prometo hacer más corto la próxima vez. Bueno, esto va sobre del Atlántico al Pacífico. Todos los Estados Unidos se fueron moviendo en ese orden, desde el Atlántico hasta el Pacífico, en su conquista. Pero estaban conquistando territorios que ya por allí ya se hablaba español, había indios que hablaban español, había mucha herencia española en esos territorios. Pero la cuentan mal, y ahora lo veremos. Entonces, yo lo que hago en mis libros, como bien ha dicho Sergio, pues es utilizar documentos originales. No los que habréis leído un poco del libro, pues habéis visto que no aporto mucha literatura. No me invento cosas, no, lo único que hago es dejar que los protagonistas, a través de esos documentos, nos vayan contando la historia de los Estados Unidos tal y como fue. Eso para mí es trabajoso, pero es al mismo tiempo cómodo, porque no me pueden rebatir. En el momento en que viene alguien diciéndome cualquier cosa, digo, esto lo dijo este señor en 1500 y bla, bla, bla. Entonces, pues eso es muy útil para un historiador como yo, no tener que discutir con nadie. Bueno, la forma en que yo trabajo requiere leer esos documentos que nadie quiere leer, porque son documentos de 1500, 1600, 1700, pero además lo que requiere es trabajo de campo. Porque yo básicamente pues soy arqueólogo de convicción, de pasión, de carrera, no soy historiador, pero me fui a los Estados Unidos y allí la arqueología que hay, y ya estuve trabajando de arqueólogo también allí, pues todo lo que sea más antiguo de 50 años ya es arqueología. No se rían, es la verdad. O sea, entonces todo lo que, cosas que allí ves que dices, oiga, esto no lo puedo documentar, es que es chatarra. Es que aquí había una mina de una cantera y se dejaron chatarra de las máquinas. ¿Cómo quieren que lo documente? No, es más de 50 años. Y les recuerdo que la Coca-Cola está fabricando latas y botellas desde hace más de 50 años. Entonces, en muchos casos te encuentras esa basura en medio del campo y pues ya cuando llevas una o dos documentadas dices, bueno, ya está bien, no voy a documentar más. Pero tenemos que hacerlo. Ese es el nivel. Entonces pasa uno de estar en España apasionado por la prehistoria europea. Estamos hablando de entre 1,5 millones de años hasta hace casi pues 5.000 o 6.000 años, pasa uno a ver cosas de máximo 200, 300 años, poco más. Entonces todo va asociado con ese nivel. Yo lo que hago es, me gusta y disfruto con ello y me voy a hacer los viajes con los documentos en la mano. Y entonces con los documentos en la mano vas viendo y vas tomando conciencia de por dónde iban esas expediciones españolas por el territorio de los Estados Unidos. Muchas veces, y ahora lo verán, pues no se concuerdan los documentos con lo que estás viendo sobre el terreno y entonces algo va mal. Entonces tienes que meterle más tiempo, sacar el foco, ver mapas desde más alto y hallar cosas como la que este año pues he encontrado haciendo un viaje por el Cañón del Colorado y otras zonas. Esto que estábamos aquí es una zona que se llama Sedona. Es un parque natural y bastante bonito. Como ven aquí, pues está rodeado de cañones con piedras,
Hay ríos. Estos son los típicos mapas que ya conocéis del libro, ¿verdad? Este, pues es uno nuevo que he sacado. Y es la expedición de Vázquez de Coronado. Entonces, la expedición de Vázquez de Coronado sale de Ciudad de México, Guadalajara, ya empieza por Culiacán. Todo esto es siguiendo el documento. Tenemos un documento del cronista Castañeda que nos explica toda la experiencia de esta expedición. De acuerdo a la historiografía norteamericana, pues las 7 ciudades de Cíbola, si alguien está un poco versado en esto, pues es uno de los puntos importantes, una de esas leyendas que hay gente que dice que no existen, pues sí existen y se encontraron, y siguiendo los documentos, según ellos, eso está por aquí, ¿verdad? Ahí en esa zona. Bueno, decirles que entre este punto y este punto, no lo sé exactamente ahora mismo, pero igual estamos hablando de 400, 500 kilómetros. Claro, en un mapa, ¿verdad? Se parece pequeñito. Solo es que el estado de Texas, que llega hasta aquí aproximadamente, pues es del tamaño de España, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Pues bueno, siguiendo lo que es la cronología del documento, evidentemente estamos hablando de expediciones que llevan cientos de personas, cientos de animales, porque esas expediciones necesitan comida. No es como en las películas, ¿verdad? Que nos dicen las películas y nadie se ocupa, de los directores de cine, nadie se ocupa de la logística y de los ejércitos, pero esa gente tiene que comer. Y tiene que beber, sobre todo tiene que beber. Entonces, todo este recorrido va coincidiendo con diversos ríos que van de sur a norte y llevan hasta el punto. El documento nos dice que Tusayán, un pueblito que está justo en el borde con el Cañón del Colorado, está a 20 leguas de la ciudad de Cíbola. Y luego tenemos otro documento que nos dice que desde Chichilticale, que es el actual Phoenix, en Arizona, hasta Cíbola, pues tenemos aproximadamente 70, 80 leguas. Cada legua son 5 kilómetros, la multiplicación sale correcta. Pero pasan los documentos, que hay una tercera cifra que nos da la triangulación y nos dice que desde Tíhuex hasta Cíbola, pues había únicamente 40 leguas. Pues a lo mejor es que se equivocó en la cifra el escribano, lo que fuese. Pero, claro, desde aquí 40 leguas nos lleva aproximadamente aquí. ¿Qué ocurre con la historiografía norteamericana? Que no quiere leer los documentos españoles, que tenemos todos los que queramos, y entonces durante muchos años ha dicho que la de Cíbola estaba ahí. ¿Por qué? Porque solo toma en cuenta una de las distancias. Pues oiga, léase todo el documento, que no es tan complicado, ¿verdad? Y entonces haces una triangulación, esta de aquí a aquí es correcta, esta de aquí a aquí es correcta, y además por aquí tenemos un río, y el documento nos habla de que hemos llegado hasta las 7 ciudades de Cíbola. Ciudades, estamos hablando de pueblitos pequeños de indios. Pero claro, y esto es parte de la historia y lo explico bien en el libro, cuando un indio nos dice las ciudades, él no tiene la misma experiencia ni la misma dimensión de lo que es una ciudad que lo que puede tener la gente que vive en Madrid en aquel momento. La gente que vive en Madrid, una ciudad es Madrid, o puede ser París, o puede ser Berlín. Pero claro, cuando los indios le dicen a los españoles, le dicen, no, hay 7 ciudades de Cíbola, pues los españoles se fueron para allá buscando ciudades llenas de oro, llenas de gente, con edificios altos, y lo que se encuentran, pues dicen, esto es un poblado. Pues eso es parte del error y usado luego posteriormente por la leyenda negra. En definitiva, el documento lo que nos dice es que van siguiendo el río y van a dar a las 7 ciudades de Cíbola por un río muy bonito y encajonado por acantilados. Entonces, cuando hay muchos escritores, ahora están saliendo muchos, lamentablemente ninguno está allí, ni es de allí, ni se ha molestado en ir allí. Y eso está causando una cantidad de errores enormes, enormes. Entonces, lo que no es normal es que esto, que es un secarral, es un auténtico desierto, no tiene ni punto ni una idea para que desde España se esté escribiendo ese libro y se esté diciendo, no, porque lo que están haciendo es un copia y pega de lo que escribieron los norteamericanos a lo largo de sus 200 años de historia, que es casi todo mentira. Entonces, si hay algún norteamericano por aquí, siento si se va a ofender, pero yo repito lo mismo, ya esté en Norteamérica, esté en Madrid, en Alicante o esté aquí. Es como se tiene que contar la historia. Y esto es básicamente mi sistema de trabajo. Y con ese sistema de trabajo, pues lo que he hecho ha sido recorrerme los Estados Unidos en los últimos años haciendo mi trabajo. Entonces, mi trabajo, según ellos, tenemos un Old Spanish Trail que va desde San Agustín de la Florida y recorría todo el sur de los Estados Unidos hasta San Diego. Nunca existió.
el Old Spanish Trail. Esto es algo que se hace aproximadamente en 1929-1931 como recurso turístico de los estadounidenses. Primero, ya de entrada, cruzar el Mississippi, o sea, estos son como tranquilamente 300, 400 kilómetros de pantanos llenos de cocodrilos, que quizás sea el animal menos agresivo del pantano. Entonces, es realmente difícil. ¿Qué hacían? Pues en algunos casos lo que hacían es irse al norte, norte, norte y casi se iban hasta la Luisiana y de ahí bajaban. Esto todo es mentira. Gracias por poner Spanish, por hacer un All Spanish Trail. Pero desde España lo que no podemos hacer es creérnoslo. O sea, tenemos que agradecer, no hay que regañarles porque por lo menos han hecho un algo que nos hace referencia, ¿verdad? O sea, vamos a estar callados y vamos a disfrutarlo, pero no le demos por bueno. Y hay mucha gente de España que lo está dando por bueno. Como que todos los poblados que fundaron los españoles, ninguno de estos, casi ninguno, los fundaron los españoles, solamente San Antonio. Nueva Orleans la llegaron tarde a ella, Pensacola sí fue fundada por españoles, Tucson también, El Paso, pero los pueblitos pequeños realmente ahí no había nadie. Entonces, que nos vendan ahora esta historia como si fuese herencia española, pues realmente yo soy partidario de que no lo aceptemos, ¿eh? Y entonces tenemos hasta 1 kilómetro cero en San Agustín de la Florida, lo que hay es un monumento que se hizo aproximadamente en esas fechas, con una placa que nos dice el Old Spanish Trail Zero Milestone, el kilómetro cero del... Claro, lo que ocurre es que desde aquí hasta aquí, o incluso hasta la California, costaba menos tiempo, montados en un barco, y mucho menos esfuerzo y mucho menos riesgo, dar toda la vuelta, ¿no? Llegar hasta la Veracruz, cruzarse el istmo mexicano y llegar hasta lo que hoy es Acapulco y llegar hasta la California. Costaba mucho menos tiempo que lo que era hacer esto caminando, entonces no tiene ningún sentido de que tuviésemos un camino por ahí, y no lo tenemos, ¿no? Tenemos pequeños caminos que van enlazando determinados puntos, pero no hay un All Spanish Trail. Como digo, hasta kilómetro cero nos pusieron en 1928. Tenemos todas las señales de tráfico. Como les digo, gracias. O sea, yo lo agradezco, pero no es verdad, o sea, no nos lo creamos. Y el único real All Spanish Trail es el que hizo Juan Bautista de Anza, con esa expedición que salía desde Santa Fe y recorriéndose todos estos territorios, pues llegó hasta la zona de las Misiones californianas. Es el único que realmente sí tuvo su función. Tenemos la historia de Juan Ponce de León, que aquí Sergio pues, nos estaba mencionando, y también les tengo que decir, lamentablemente, pues que gran parte es mentira de lo que nos han contado nuestros propios libros de historia. Entonces estamos llamando a Juan Ponce de León descubridor de la Florida, cuando realmente él no descubrió la Florida. Gracias otra vez, pero tenemos un descubridor que es Cristóbal Colón. Entonces, según esa regla de 3, Cristóbal Colón descubre América, Juan Ponce de León la Florida, luego hay otro que descubre un pueblito y luego hay otro que descubre casi la entrada a su casa. Entonces, es quitarle méritos a uno, es desvestir a un santo para vestir a otro. Juan Ponce de León, en 1513, y aquí lo pone, ¿verdad? Nace en 1460 y es gobernador de Puerto Rico en 1509 a 1511. Entonces, he made the first recorded sea voyage to what is now the United States of North America. ¿Cierto? Entonces dice, hizo su primer aterrizaje en la vecinidad, en el vecindario de San Agustín de la Florida. Mentira, nunca estuvo ahí. Y tenemos los documentos para ello. Tenemos los documentos para ello y ahora se los voy enseñando. Pero durante la primera mitad del siglo XX en los Estados Unidos, no es como ahora, que vamos todo lo contrario, pero ahora están retirando todo lo que hicieron en la primera mitad del siglo XX, pero durante la primera mitad del siglo XX, los estadounidenses necesitaban de alguna forma reforzar su historia que no tenían. Y entonces encontraron a los conquistadores, y hay mucho relacionado con los conquistadores, los mismos que están ahora tirando las estatuas. En aquel momento les interesaba de forma, para hacer dinero básicamente, turística. Y así los tenemos. Entonces tenemos a Juan Ponce de León por toda la Florida. No son estatuas, está hecho con fibra de vidrio, entonces esto es sencillo y está por todas partes. Por todas partes Ponce de León. Tenemos calles, tenemos pueblos, Ponce de León. Ponce de León, por supuesto, nunca estuvo en el Ponce de León Inlet.
Y le han puesto este nombre, se lo pusieron en 1930 y tantos aproximadamente, que es cuando empieza a poblarse toda esta zona, y antes de llamarse Ponce de León Inlet se llamaba Los Mosquitos Inlet. Claro, ¿quién va a vender un terreno en Los Mosquitos Inlet? Imposible. Entonces lo que hace es cambiarse el nombre al lugar para poder hacer negocio con ello. Y así con todo, o sea, es con todo, con todo. Este es una estatua que está situada en un punto que es más probable que sí, que Ponce de León estuviese ahí. ¿Por qué sabemos? ¿Por qué llegó Ponce de León a ese punto y no a otros? Porque tenemos el cuaderno de bitácora, que es el cuaderno que todos los marinos escribían su diario de viaje. Y entonces, siguiendo el mismo pueblito, este Ponce de León Inlet, lo que tiene es Ponce Inlet, Ponce por todas partes, pero no se hace ni una sola mención más a nada de España, ni a Ponce de León, ni absolutamente a nada. Únicamente le han puesto el nombre al pueblo porque los mosquitos, como digo, era difícil de vender. Entonces hay otro lugar en el que se le ha puesto Ponce de León Springs State Park, y esto es cerca hay un pueblito como también de 500 personas, viven allí aproximadamente. ¿Por qué? Porque hay unas aguas que dicen termales, que no lo son, salen frías, la verdad. Y entonces lo que han hecho pues es una charca Y entonces, pues, como Ponce de León les cae simpático, porque Ponce de León es ese loco español que creía como Don Quijote en las mitologías y estaba medio loco, ¿verdad? Y ahora le están ridiculizando. Y lo que están utilizando es esa locura, esa medio locura, para ridiculizar a todos los demás españoles. Todos los conquistadores llegaban allí, habiéndose leído a Cervantes y a Don Quijote, y entonces pues les cae simpático, ¿verdad? Y por eso lo defienden, hasta que dejen de defenderlo. Entonces tenemos que Ponce de León realmente no fue el primero en llegar a cartografiar ni tan siquiera lo que es la Florida. Porque este es el mapa de Juan de la Cosa. Entonces Juan de la Cosa, vemos la Española, este es Puerto Rico y esta es Cuba, ¿vale? No hay Florida. 1500. Pero en 1502 tenemos un mapa portugués de Cantino, 2 años después, que lo que hace es reproducir más o menos el mapa de Juan de la Cosa, como hacían todos los cartógrafos, y añadía la nueva información que habían reconocido. Y entonces ya sí tenemos la Florida. Y tenemos la Florida bien reconocida con la bahía de Gasparilla y la bahía de Tampa con sus 2 entradas. O sea, no hay ninguna duda de que en 1502 ya se sabía que estaba la Florida. Pero es que si uno lee el cuaderno de bitácora, como les digo, la primera línea dice, y escrito por Juan Ponce de León él mismo, dice: me han llegado noticias de que han aparecido unas nuevas tierras en la banda del norte, desde aquí, desde Puerto Rico, la banda del norte. Y entonces voy a ir a ver, voy a tomar posesión de ellas. Entonces le podemos llamar que fue el que tomó posesión de ellas, el que le dio nombre, pero la terminología que estamos usando no es correcta, porque no es el descubridor. Entonces hay que ser correcta con todo esto, porque entre otras cosas también se le dice que fue el descubridor de la corriente del Golfo. Tampoco lo fue, porque esa, como les digo, Juan Ponce de León sale de aquí en 1513, pero es que hay Bermúdez, un tal Bermúdez, se separa de la flota de Indias de regreso a España, se va más al norte y encuentra la corriente del Golfo, que le lleva como una autopista, le lleva directo hasta unas islas que se llaman las Islas Bermudas. Entonces, de Bermúdez, Bermudas. Y pues lo que hacemos a lo mejor cargando la épica sobre uno de los descubridores, se la quitamos a otros que también la merecen. Entonces, todo esto nos lleva a una máxima de la propaganda, que es habla todo lo que puedas, porque lo que haces es confundir a la gente, y eso no lo necesitamos. Lo que necesitamos es la verdad, solo una historia que nos diga la verdad, no 30 historias que nos cuentan cada una historia distinta. Así es que no, lo que hizo Ponce de León, salió de Puerto Rico, nada más salir, a las 8 horas, dice, hemos recorrido 8 leguas,
La legua es lo que se recorre en 1 hora, los barcos van a una velocidad de unos 4 nudos, que son aproximadamente 6 kilómetros por hora, que curiosamente es la misma velocidad que lleva la corriente del Golfo, y entonces cuando se mete en la corriente del Golfo, él va navegando a toda vela, pero resulta que la corriente le está llevando hacia atrás. Es un barco que está navegando hacia atrás, de la potencia que tiene esa corriente del Golfo. Sale de aquí, recorre 8 leguas y ya nada más salir da la altura significa la altura del meridiano, y lo que le dice ya va con 2 grados de error, y 2 grados de error son como 300 kilómetros. Entonces él creía que estaba 300 kilómetros más al norte de donde realmente estaba, nada más salir, al día de salir. Lo que él hace es recorre esto por aquí, por los Lucayos, y va a parar a lo que hoy es el condado de Dade, que es Miami. Y entonces lo que están diciendo es que apareció aquí, apareció aquí, apareció aquí, apareció por todas partes. Es un auténtico desastre, ¿no? Y eso es lo que tenemos con Ponce de León, ¿no? Es que él era pues el simpático. Y entonces esto sirve, pues han creado un parque de atracciones en el que tenemos muñequitos y tenemos la fuente de la eterna juventud, que Ponce de León nunca buscó Ponce de León la fuente de la eterna juventud, nunca. Pero todo gira en torno a eso, la fuente de la eterna juventud, tienen hasta aguas, o sea, pueden ser inmortales, compran el agua de la fuente de la eterna juventud, que está a la venta. Eso es lo que tenemos con Ponce de León, pero es que el parque de atracciones de Ponce de León lo han puesto aquí. Y esto de aquí es la primera ciudad que fundó Menéndez de Avilés en San Agustín de la Florida. Entonces, o sea, entras en shock cuando entras ahí, cuando llegas allí, porque dices, o sea, están los restos arqueológicos, están en el yacimiento, está todo allí, pero el problema es que Menéndez de Avilés recibió la orden del rey de cargarse a todos los franceses hugonotes que se habían metido un poquito más al norte. Entonces ya no es simpático para el norteamericano. Menéndez de Avilés, Hernando de Soto, son aquellos salvajes, con la narrativa que tenemos hoy en día, aquellos salvajes españoles que acabaron con todo el mundo. Entonces, ¿qué hacen? Pues abrazan a Ponce de León, ponen el parque de atracciones en el mismo yacimiento y, con respecto a Menéndez de Avilés, hacen una mención y ya está, y nos lo quitan de en medio. ¿Vale? O sea que es un poco algo envenenado. ¿Por qué? Porque lo que resta, esto no es de Juan Ponce de León, esto es de Menéndez de Avilés. O sea, todo lo que queda allí de patrimonio es Menéndez de Avilés, pero no lo mencionan por lo que les digo. Me gustaría decirles que me ha abierto un Patreon, que es una página donde se puede donar 2 euros de manera voluntaria para que Trincheras Ocultas mejore audiovisualmente, ya sea para adquirir otro tipo de cámaras, más micrófonos, y todo esto ayudará a que Trincheras Ocultas no tenga tantos gastos como tengo, vamos, en este proyecto. Igualmente no es nada obligatorio, pero voy a dejarles por ahí el link de Patreon, de esa página, para todo aquel que quiera hacer una pequeña contribución voluntaria con 2 euros, por ejemplo. ¿Por qué España decide defender estos territorios? Claro, lo primero es existir, es tener imagen, buena o mala, pero tener imagen. Este imperio nunca ha sido germánico. Porque esto en su momento dado era como el Washington de la época. No fue una guerra contra España, no. Fue una guerra civil. We in Ireland owe a huge cultural debt of gratitude to Spain. La persona clave fue Guillermo de Orange. Salamanca, lo que nos da es la fecha. A ver, la leyenda negra, donde tienen más adeptos, es en España. Tenemos en San Agustín de la Florida, les recomiendo mucho que vayan a ver el castillo de San Marcos. Ahí tenemos pues, la Cruz de Borgoña ondeando, que es un sitio excepcional, que está muy bien tratado. En este caso sí es de acuerdo a la historia. Aquí tenemos el toisón y el escudo de Castilla y León, que ellos identifican automáticamente con España. Dentro está perfectamente recreado todo lo que es el castillo de San Marcos. Además, el pueblo de San Agustín de la Florida yo diría que es casi el único pueblo, la única ciudad de los Estados Unidos en la que nos podemos sentir como en casa. El resto es muy americano, muy al estilo suyo, muy al estilo suyo. Entonces,
Uno va pasando de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y realmente sabes dónde estás por los carteles, porque todo lo demás es parecidísimo, ¿no? Entonces tienes los mismos restaurantes en todos los sitios, los mismos comercios, los mismos supermercados. Lo único diferenciador y el único pues es San Agustín de la Florida, que parece un pueblito de costa español. Entonces aquí tienen el castillo, que está muy bien cuidado, y lo que tenemos en San Agustín de la Florida pues es esto, ¿verdad? Por todas partes la correcta bandera de España. En todas partes están, es la Florida, y en la Florida nos quieren más. Yo lamentablemente vivo en Texas. Y con eso ya les digo mucho, ¿verdad? Pues en la Florida uno puede estar orgulloso porque siempre se encuentra gente de República Dominicana, de Cuba, de Puerto Rico, de todas partes de América que todavía llaman a España, la llaman la madre patria. En el resto de los Estados Unidos no es tan sencillo. A mí me gusta mucho el acentito encima de Avilés, porque lo primero que hace el estadounidense es quitar todos los acentitos de las letras. Entonces, y nos quita hasta lo que tenemos en la ñ, la convierte en n, porque consideran que no es importante, pero es una parte importante de nuestro idioma. Entonces, cuando encuentras un cartel, es que ahí ha habido alguien que con un poco de cariño ha dicho, oye, ¿cómo se dice esto en español? ¿No? Entonces, eso son detallitos que a uno le llegan. Tenemos también, más al sur, llegamos a un pueblo que no existe el pueblo de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé. Es un pueblo en el que pasaban estas cosas, que está muy bien recreado, y entonces nos explica que a los negros en el Imperio Británico pues se los esclavizaba. Y entonces nos dice que estos negros se escapaban del Imperio Británico, de la esclavitud se escapaban. ¿Y a dónde iban? Al Imperio Español, a lo que es la frontera de España. ¿Y qué hizo España? Pues les garantizó la libertad y les ofreció si querían ganarse la vida como soldados de la corona hispánica. Y entonces ellos se construyeron un fuerte, el Fuerte Mosé. En un momento dado los ingleses les atacaron y lo defendieron hasta que pudieron, pero lo que se produjo pues es una huida, sobre todo de mujeres, niños evidentemente, y parte de los que se salvaron, de los soldados que se salvaron, que se internaron en las selvas. Cuando ya los ingleses se fueron de allí, establecieron el segundo Fuerte Mosé. Tenemos esta. Y entonces llegó un momento en que España le tiene que ceder la Florida, se la tiene que ceder al Imperio Británico. Como el Imperio Británico era esclavizador, pues lo que hizo España fue poner barcos para llevar a todos los negros que vivían allí, negros y mulatos que vivían en San Agustín de la Florida, en el Fuerte Mosé, les puso barcos para que escapasen a Cuba, para que siguiesen siendo libres. Lo que queda, pues es muy poquito. Es una pasarela que lleva a donde estaba el Fuerte Mosé. Recuerden que en aquella época pues se construía con palitos y se construía con adobe. Y entonces no les tengo que mencionar el tamaño de los huracanes que se sufren en Florida. Eso pues quedó, y lo que queda pues es un pantano de 30 o 40 centímetros de profundidad en el que, como les repito, la población mayor de la Florida es de cocodrilos, no es de personas. Eso es lo que allí queda. Y lo que se pretende hacer es ahora reconstruirlo con esta. No es correcto porque realmente ninguno creemos que el Fuerte Mosé ni fuese tan pequeño, porque además los fuertes españoles lo que tenían dentro eran muchas casas para vivienda de la gente que allí estaba. Pero bueno, mientras hagan algo y además la narrativa sea tan buena como en este caso, pues nos estamos callados y no decimos nada. Y lo agradecemos. Tenemos otro, si nos vamos un poquito más abajo, saben que hay yo creo que sí lo saben, que hay un sitio que se llama Cabo Cañaveral, ¿verdad? Muy conocido. Pues en el Cabo Cañaveral hay un parque de atracciones de cohetes de la NASA, y como siempre el americano pues lo que trata es de diversificar, y lo que hace es poner una salita para la protección del medio ambiente, la historia del lugar, todo esto. Y lo que nos explican pues es que allí llegaron los franceses. Ok. Me parece interesante. No dude que llegarían en algún momento, pero oiga, es que, o sea, esto es un desastre, ¿no? Y además lo que viene y nos explican es que, como siempre, lo que nos explican es
Las exactas circunstancias de por qué el Cabo Cañaveral recibió su nombre son desconocidas. O sea, ¿qué es un cañaveral? Pues vamos a ponerlo a lo bruto, es un bosque de cañas, ¿no? Pero claro, si ya de entrada lo que haces es quitar los acentitos a todo, pues ya no tengo idea, ya me voy al diccionario español, cañaveral, no existe. Nadie se... O sea, tienes un curador que hace una exposición de esto y el tío no tiene ni... o la señora no tiene ni la mínima capacidad para... Pues así estamos. Así estamos. Franceses y no sabemos por qué recibe el nombre de cañaveral. Claro, miras alrededor y dices... Solo hay cañas. Es que no hay ni un solo árbol cuando vas allí. Solo hay cañas. A veces pues te lo tomas con filosofía, con buen humor, pero es muy triste. O sea, es muy triste lo que estamos. Porque no le preguntan, a nadie le preguntan. Tienen 60 millones de hispanos que no todos hablan, pero vamos a poner que tengan 20 millones de gente que habla un español decente y a nadie le preguntan lo más mínimo. O sea, están tan embobados en que son los mejores del mundo y no en ningún caso hacen esto. Y es realmente triste. Otro de nuestros grandes pues es Hernando de Soto, del que también comentabas, ¿verdad? Entonces Hernando de Soto establece que yo en algún día, si me queda salud para ello, pues a lo mejor hago un recorrido de todo esto. Yo he recorrido gran parte de lo que aquí figura y pues no les puedo decir si es cierto que por ahí pasó o no pasó. Lo que sí es cierto es que murió en esa zona más o menos, no, más cerca del Mississippi. Y entonces lo enterraron en el Mississippi. Porque la leyenda lo que dice es que los indios le consideraban un semidios, los que se habían enfrentado en batalla a los españoles, y entonces pues lo movieron en unas lonas de las que tenían y con piedras lo hundieron en el Mississippi. Ese es el enterramiento que le dieron. Para que pues no sufriese no se sabe si para que no sufriese, no lo sacasen de ahí, o para que no descubriesen que no era un semidios, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la leyenda, no está comprobado. Y su expedición la siguió Luis de Moscoso. Esto es posterior, unos poquitos años, a Cabeza de Vaca, que seguro que le sonará, ¿verdad? Entonces, pues ya construyeron en esta zona, entraron a De Soto, construyeron unos bergantines, que en el fondo bergantines es porque tienen un palo y una vela, pero lo más probable es que fuesen unas balsas a las que le pusieron un palo y una vela. Y llegaron hasta el Panuco, que era la primera parte más o menos civilizada de la América española. Pero claro, es que Hernando de Soto es de los malos, es de los que hizo guerra y en este libro no lo hago, pero es accesible a todo el mundo. Tenemos nuestros garbanzos negros y tenemos, pues, que son una excepcionalidad y tenemos la generalidad de lo que se hizo allí, que pues es mucho más amplia y se hizo bien, pero se generaliza. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con España ahora mismo, pues se denosta. Se les hace un monumento a los frailes que acompañaban a Hernando de Soto y sus soldados. Solo a los frailes. Porque se supone que los frailes son buenos y la mayoría sí son buenos, pero no se hace un monumento al resto. Y en un momento dado, ese monumento lo que tenía pues era la estatua de Hernando de Soto. Y esta pues se vandalizó y los restos de la estatua lo tuvieron que quitar y dejar el monolito tal y como está. De todas maneras lo tienen escondido allí en un lugar en el que no tiene mucho sentido. Pero De Soto, en ese recorrido que hizo, pues tuvo un campamento en Tallahassee, que es el bordecito de Florida que ya está metido en el... No es la península, sino que es la parte continental de Florida. Y allí pues estuvo De Soto en su campamento de invierno y pues bueno, lo tienen allí un poco más reconocido. Pero a todos estos pues realmente les dan mucha leña ahí, ¿no? Entonces tenemos en el mismo Tallahassee, tenemos la misión San Luis. Es sorprendente que a Hernando de Soto prácticamente no le hacen ni caso allí en Tallahassee, pero a la misión sí le hacen caso. Y lo que tenemos allí, es esto realmente, tengo aquí un fallito que no les puedo... He mezclado vídeos con fotografías y lo que tenemos, esto de aquí es la misión, la reproducción de la misión, pero es la primera misión que yo veo con este aspecto en todo lo que es la corona hispánica. Básicamente se hacía con Adobe
y eran edificios mucho más bajitos. Lo que han hecho es una recreación de una misión, porque en la Florida no tenían ninguna misión, habían arrasado con todas las misiones, y esta en concreto la arrasaron los británicos, documentado, y pues hicieron de todo con los indios y con los españoles que allí quedaban, y o sea, fue una barbaridad. Y tenemos otro vídeo que es la reproducción del presidio, bueno, de la fortificación que daba cobijo a los soldados presidiales, y pues lo tenemos aquí. No me gusta mucho la reproducción que se ha hecho, pero le han dedicado un museo completo para estas dos cosas, y además los guías que hay allí, hay guías trabajando, no es como en otros sitios que te dejan a tu aire y no te explican nada. Hay guías trabajando que son recreacionistas, y estos recreacionistas pues te explican una historia que, oye, que es muy interesante para lo que es la hispanidad. Y a mí me lo explicó un descendiente de irlandés, Mac no sé qué. Me dijo, no, yo tengo ancestros irlandeses, y el hombre hasta le regalé una de nuestras revistas de la hispanidad, se quedó encantado porque lo que me estuve entretenido con él como media hora o más, y la historia que me contó es realmente, o sea, que dices, oye, pues esto está de acuerdo a la realidad. Y esto es en Tallahassee. Si nos vamos un poquito más al oeste, llegamos a Pensacola. Pensacola la conocemos por Bernardo de Gálvez, pero la Pensacola hubo un intento de fundación primero por Tristán de Luna y Arellano. Tristán de Luna y Arellano. Sí. Que es este señor. Y entonces le tiene allí puesta una estatua que le conmemora, y bueno, pues es de esas cosas que dices, mientras no la tiren, cruzamos los dedos. Este se fue para allá. Este es integrante de la expedición de Vázquez de Coronado, los que se recorrieron todo el centro de los Estados Unidos, y capituló con el virrey y se fue a fundar una población allí en Pensacola. El problema que tuvo es que no descargó los barcos, y a los 3 días vino un huracán que arrasó con todo. Entonces los colonos que iban con él sobrevivieron durante un año a duras penas, comiendo lo que podían, porque estamos hablando de que son gentes del siglo XVI, pero no quiere decir que estuviesen en taparrabos y que estuviesen muy acostumbrados a la vida en la naturaleza. Son gentes ya españolas que viven en ciudades de la misma manera que vivimos. O sea, desde el Imperio Romano prácticamente lo único que hemos hecho es avanzar tecnológicamente. Tenemos teléfonos y ordenadores, pero en el resto funcionamos más o menos igual. Entonces, las personas que estaban viviendo en Madrid, pues los sueltas en la selva y se mueren igual que nos moriríamos nosotros hoy en día. No porque sean del siglo XVI y van a estar más capacitados para sobrevivir. Entonces, al cabo de un año, los rescataron y los llevaron a Cuba. Los que quedaban, porque moría mucha gente, continuamente. Y esto pues son las consecuencias de un huracán en Florida, allí en esa zona precisamente. Pasé como un mes después del huracán, y este barco, aunque aquí hay agua, pero está como 10 kilómetros arroyo arriba. O sea que el huracán llenó todo de agua y se llevó un arroyo que prácticamente no tiene agua, no se puede navegar por él, y se llevó 10 kilómetros arriba un barco. Entonces esto destroza absolutamente, porque la meteorología en los Estados Unidos no es como la de Europa. Eso está en todas las crónicas, en todos los documentos. Los que lo escriben dicen, hemos visto una tormenta como no la veíamos en España. O sea, cuando llega el granizo son como puños los granizados. Si cae en un pueblo lo destrozan como si hubiese pasado por allí una guerra. Ese es el tamaño de lo que allí pasa. Estamos en Pensacola, Bernardo de Gálvez. No voy a tratar mucho sobre él porque todo el mundo lo conoce. O sea, yo lo que estoy trayendo son cosas que normalmente no se hablan, y Bernardo de Gálvez, pues llevamos unos años en que todo es Bernardo de Gálvez, ¿verdad? O sea, ya no les voy a hablar más de esto. Pensacola. Al principio solo tenía esta estatua, ahora tiene ya una más grande. Pero lo que tenemos en Pensacola, que son cosas que te van llamando la atención. Esto no tiene nada que ver con la hispanidad ni con España. Es un monolito que, como dice aquí, a los muertos confederados en la guerra civil norteamericana. Pero esto sirve para demostrar que los nuevos movimientos políticos que hay ahora mismo no solo tiran las estatuas de Colón y de Fray Junípero Serra, también tiran las de ellos. No todas,
Habrá que darles un empujoncito para que ya apliquen la misma rasa a todos, pero en este caso, ahí es donde estaba el monolito, ¿verdad? Y aquí tenemos a un pretendiente a congresista o senador, no sé exactamente, de raza negra, que estaba haciendo un programa de una entrevista allí, pues protestando un poquito porque habían tirado el monolito a los confederados, y los confederados eran esclavistas. O sea, cuando desde aquí o desde España se habla de Estados Unidos, es que normalmente habla gente que no ha estado en Estados Unidos. No tienen ni idea de cómo se mueve la población allí, no tienen ni idea, ¿eh? Porque yo muchas veces ya no intento meterme en las noticias españolas, pero hay veces, ¿de dónde es eso? Es que están publicando cosas que ni tan siquiera han pasado allí, que las están desmesurando y no vamos a meternos en política, ¿vale? Pero lo que les digo es que no hagan caso a todo el que habla. En Pensacola lo que tenemos es también relacionado con Bernardo de Gálvez, esto es un castillo español que defendía la entrada a la bahía de Pensacola. Entonces allí, pegado a aquella costa, entró el barco de Bernardo de Gálvez y desde aquí supuestamente le iban a tirar cañonazos, que luego pues le tiraron un par de andanadas y como no le acertaron, pues ya no... Entró tranquilamente en la bahía y lo demás pues es historia. Desde la otra punta, esto está escondido aquí por los árboles y el faro de la base aérea naval de los Estados Unidos que está allí en Pensacola. Si seguimos, pues tenemos Alabama, y en Alabama tenemos un Spanish Fort, que lo único que queda es el nombre, pero nos queda la bandera del estado de Alabama, blanco y en botella, ¿verdad? O sea, no es la antigua bandera de los Austrias españoles, del Imperio Español. Encuentras, en algunos sitios, pues encuentras referencias, ¿verdad? La francesa, la inglesa, la sudista, la actual y la española. Porque ellos tienen el concepto de que Castilla y León era España, porque Isabel la Católica, la Queen Isabela, era esa su bandera. Pero esa bandera nunca ondeó en los Estados Unidos, en territorio de los Estados Unidos. Cuando España llega al territorio de los Estados Unidos, ya se está usando la Cruz de Borgoña. Pero les gustarán más los castillos y las... ¿Y dónde se encuentra esto? Pues en un sitio insospechado. Esto es una alfombrita que encuentras en el acorazado Alabama que tienen allí en exhibición. Entonces esto sirve para decirles que no voy a poder hablar mucho más alto porque vengo con afonía y me acabo de recuperar, ¿verdad? Con 2 pastillitas que me ha dado el amigo Sergio. Entonces lo voy a intentar, pero estoy haciendo lo que puedo. Entonces esto sirve para mostrar que no todo es lo que se está vendiendo ahora mismo de los ingleses o los Estados Unidos están en contra de España. Eso hay mucho que discutir ahí. Si nos vamos allí precisamente en Mobile, pues tenemos un parque, que es el Parque Málaga, en conmemoración de como Bernardo de Gálvez era malagueño, pues hay un parque precioso y lo que tenemos son distintos bancos con decoraciones de Toledo, como vemos ahí, de Barcelona y de otras ciudades. Decirles que esto, evidentemente, ya lo sabrán, pues es el águila de San Juan, la de Isabel la Católica, no es la de Franco, por si acaso hay dudas, ¿no? Si han venido aquí, yo creo que no tienen las dudas, ¿no? Pero es el Parque Málaga en Mobile, Mobile. No, la Movila está ya en Mississippi. Perdón, en Alabama. Alabama. En Mississippi no tenemos, en el estado de Mississippi es que ha cambiado mucho, porque lo que era la Luisiana, pues lo han dividido en varios estados. Esto es Alabama. Y entonces, pues lo dicho, no es el águila de Franco, que conste. ¿Vale? Y entonces, pues Málaga Plaza, que es el nombre del lugar. Es un parque realmente bonito. Lo que tenemos aquí, fíjate que ahora mismo no recuerdo, pero no sé si es un pescador, pero es un homenaje al pueblo malagueño. ¿Eh? Sí. Entonces, pues no sé, se ven banderitas por todos los sitios, banderitas de España. Aquí no tenemos muchos enemigos porque no han vandalizado esto. Es como un pequeño paraíso que tenemos allí. La ciudad de Valencia, ¿verdad?
sea, es todo así. Y aquí tenemos a Hernando de Soto y aquí tenemos a la Queen Isabela, ¿no? Así la llaman ellos. Sí. Y pues realmente está interesante. O sea, lo que tenemos cuando llegas a los Estados Unidos, pues es sitios en los que se demoniza absolutamente dependiendo de la persona, y hay otros sitios que se hacen homenajes que están muy de acuerdo a la realidad. Bueno, esto es Luisiana. La Luisiana, ¿qué idea tenemos de la Luisiana? Eso quería oír, pero es que no, lo siento, es española. Totalmente española. Entonces, la Luisiana francesa. Primero, los primeros en llegar allí fue Hernando de Soto, como se veía en el mapa ese, en 1540. Y entonces pasa a propiedad francesa en 1684, o sea, 140 años después, porque un señor se bajó en canoa por el Mississippi. El señor de la Sal, de la Salle. Y como España es así, que nunca ha defendido lo suyo, lamentablemente, y seguimos igual, pues llegó ese señor en canoa y dijo, todo lo que se ve aquí es reclamado en nombre del rey de Francia. Pero era territorio español, entonces si ahora te vas con una chalupa a Nueva York y dices, todo lo que veo lo reclamo en el nombre de España, pues lo primero que te van a hacer es te van a meter en la cárcel los de inmigración, porque eso ya pertenece a otro país. Pero España no lo reclamó. Entonces dejó que Francia se hiciese cargo de ello. Después se fundó, en 1718, se funda Nueva Orleans. Nueva Orleans la fundan los franceses, cierto. ¿Vale? La fundan, pasan unos 40 años allí y lo único que tienen es realmente un antro de corrupción y de venta de esclavos, y es el mayor mercado internacional que había en ese momento de venta de esclavos. Y entonces, pues eso es lo que es la Nueva Orleans. Como saben, por el acuerdo entre casas reales, eso pasa a poder de España en 1762, me parece que es. Y en 1788, unos pocos años después, lo que hace España es prohibir absolutamente la venta de esclavos cuando llega allí. Y entonces se les revuelven los franceses, y porque claro, les estaba quitando su sustento. Porque España prohibía la venta de esclavos. No prohibió el comercio que algunos particulares hacían comprando los esclavos, pero lo que se prohibía era el beneficio que tenían algunos negreros en todo esto. Entonces, en 1788, aquel pueblo que era el barrio francés, lo que hoy es el barrio francés, se quema, pero vamos, hasta solo queda un edificio. Entonces lo que hace el gobernador español es decir, no, esto ya se prohíbe la construcción con palitos, con madera. Porque la madera es un alimento, es donde viven los bichos primero. Los bichos se alimentan de la madera. ¿Cómo construye España? ¿Cómo construye México en toda América? Con ladrillo. Entonces el gobernador español dice, hay que construir con ladrillo, adobe, hierro y cemento. Y si la madera se queda, pues para las cubiertas y poquito más. Entonces lo que se hace es una nueva construcción de Nueva Orleans. Pero somos tan quijotes en España históricamente que le decimos barrio francés. Pero si se quemó, hemos construido una nueva ciudad, no se ha hecho una reconstrucción, se ha construido una nueva sobre las cenizas, porque solo había quedado cenizas. ¿Por qué le llamamos barrio francés? Y además está bajo gobernación española. Si ustedes lo saben, explíquenmelo. Entonces lo que tenemos en Nueva Orleans, pues es enrejaos por todos los sitios. Balcones. Es que recórranse la colonia francesa, allá donde no hay ni un solo balcón. Ni en Francia, no se construye con balcones. Pero ahora nos dicen, no, es muy francés. Todo el mundo lo da por sentado, es muy francés. Ese es el estilo francés. Así pasa la historia. No, los franceses no han construido nunca con este estilo. Nos vamos a Cartagena de Indias, nos vamos a La Habana, nos vamos a San Juan de Puerto Rico, que son ciudades en las que nunca estuvieron los franceses. Muy parecido. O sea, esto es estilo español, no es estilo francés. ¿Y quién está defendiendo que todo esto es francés? Pues precisamente, y muchos, los descendientes de los esclavos negros. O sea, para más INRI. O sea, no son ni los norteamericanos.
Te metes en redes sociales, algún vídeo he publicado y me salen negros, gente de raza negra, diciendo que no, que España nunca estuvo ahí y que esto es francés, puramente francés, porque los franceses eran buenísimos. Pues los franceses eran otro imperio como el español, que actuaba con las poblaciones locales igual que los demás. O sea, no hay... Lo siento, es que no hay nada. Esto es puramente español. El problema de España, como siempre, pues es que si van por Nueva Orleans hay unos azulejos que van diciendo la plaza de armas o dándoles los nombres de las calles. Y aquí dice, esta cerámica fue hecha en Talavera de la Reina, ¿verdad? Y estamos todos orgullosos los españoles aquí. Y se pagó con dinero que puso Plus Ultra Seguros, ¿verdad? El problema es, ¿por qué no lo puso el gobierno español? Es que este es el problema. Es que el consulado de España en Houston tiene una sola persona para actividades culturales, para las escuelas, para una sola persona. Y a veces no la tiene, no siempre la tiene. El tema es que el consulado francés en Houston tiene 12 personas dedicadas a fomentar la herencia francesa en la Luisiana y en todos los territorios. Esto lo tenía que haber pagado el gobierno español, no Plus Ultra. Se gastan el dinero en infinidad de cosas inútiles, pues esto es lo que nos representa en el mundo, ¿verdad? Es tremendo. Y entonces lo que han hecho allí, esto es un edificio neoclásico de origen español al que se le ha puesto una cubierta francesa, ¿verdad? Ya está. No es francés. Cuando uno ve las fechas de construcción, el arquitecto ve todo esto, ve que es español, no es francés. Y esto pasa pues en muchos lugares, pero todo es francés. Y sé que habrá algún francés por aquí en la sala, ¿verdad? Pero yo les he dicho que yo vengo con mi cara y les cuento las cosas como son. Y no me importa el tipo de público que tenga, porque al final es la verdad, les estoy enseñando verdades, ¿verdad? Tenemos en esta casa actual, pues estuvo otra casa en la que vivió Bernardo de Gálvez, mientras estuvo allí y pues tenemos una placa en la que, pues, don Bernardo de Gálvez, Spanish gobernador, tal, y se llama la Bosque House, o sea, no se llama la Forest, ¿verdad? No se llama la Forest Maison, la Forest Maison. Perdonen, pero el inglés se me mete también con el francés y no se me da bien. No, se llama Bosque House. De los 3 únicos edificios que se salvaron de aquel incendio, está que no se salvó porque ardió, pero como estaba en poder el terreno lo compró un capitán español, empezó a construirlo en ladrillo, entonces se le quemó la parte que tenía de madera y así yo creo que llevan como 200 años con los andamios y no terminan de arreglarlo, pero es una de las pocas casas que se salvaron del incendio en 1718. El segundo es que es el hospital. Entonces, no sé cómo, me parece que son las monjas ursulinas o no sé qué nombre le dan, ¿verdad? Francesas, y entonces se salvó porque todo el mundo en el pueblo va a salvar el hospital, evidentemente. No salva su propia casa, pero salva el hospital. Entonces salvaron el hospital. Y el único que se salvó es edificio francés. Así era toda la Nueva Orleans francesa. Mucha madera y esto ardió como una falla de Valencia. Entonces no queda hoy en día pues una taberna, pero así era toda y peor era el estilo francés. Ese es el estilo francés. Y nos lo han hecho pasar, el bueno, nos lo han hecho pasar por español. Esta se la voy a ir pasando ya rapidito. Esto es la capital de Texas, ya estamos en el estado de Texas. La capital durante muchos años estuvo en los Adaes y realmente lo único que queda, pues han hecho una reconstrucción de lo que es la planta del edificio en madera y poco más. Hay un centro de interpretación que recuerda un poco y ya está. Pero luego tenemos, por ejemplo, muy cerquita de allí está la Misión Texas. Este presidio daba protección a esta misión, a este grupo de misiones, la Misión de Texas. Y la reconstrucción que han hecho ha sido esta. Vamos, esto lo he visto yo, no sé, en pueblos de Ibiza, ¿verdad? En Andalucía, como los pueblos blancos de Andalucía. O sea, lo tenemos absolutamente documentado, que los españoles o trabajan con fajina, algo que se llama fajina, que ahora se lo explico, o con adobe. Pues nada,
nos hacen una reproducción de la misión de Texas y la hacen así en pues que parece la cabaña del tío Tom. Esta es la fajina. Entonces la fajina es un sistema de construcción muy rápido que tú pones una valla con palos o con cañas o con lo que sea y la recubres con lodo. Y entonces el techo se le pone paja y si hay allí pues 4 o 5 personas, en un solo día o en 2 días construyen una casa medio decente. Es un sistema de construcción muy rápido. También es el que más les afecta luego las inclemencias, los huracanes, pero para eso luego ya ahí está el adobe. Esto es una primera construcción y después ya van construyendo cosas más duraderas. No se parecen nada a lo que le dieron. Bueno, como digo, pues en Texas tenemos referencia en el Capitolio de Texas, tenemos referencia en el escudo de Castilla y León y tenemos un monumento exterior que por los primeros pobladores que llegaron allí, pero cometen otro error y es que ponen cuernos largos. Y si no lo saben, el cuerno largo pues es una hibridación que hicieron los tejanos en época norteamericana, en el siglo XIX, porque querían una raza de animal que fuese identitaria del sitio. Entonces cogieron la vaca mostrenca española, la juntaron con un enorme, ¿cuál es el toro francés tan grande que pesa 1000 kilos o que da una carne buenísima? No me acuerdo ahora. Y entonces tenemos ahora que las vacas mostrencas del Guadalquivir pues son de este tamaño exactamente, pero tienen unos cuernos cortitos. Y entonces han mezclado, como decimos, la velocidad con el tocino. Tenemos la batalla de Medina también. Esta es una batalla interesante porque es la primera intento de independencia de los tejanos de España. Y entonces en este cartel, no exactamente, pero hay otro en el que nos cuenta que los españoles eran malos, malísimos y eran unos tiranos y por eso se quisieron independizar, los luchadores por la libertad, pero es que en el Imperio Español había libertad. Entonces lo que estaban luchando era por la independencia, no por la libertad, que son dos cosas muy distintas. Pero la narrativa que hay es esa, independencia, ¿para qué? Para tener esclavos, básicamente. En el Imperio Español no estaba permitido. Entonces, son dos cosas distintas. Luchan contra España, los españoles son malísimos. Luego, 8 años después, llegan los mexicanos y entierran los cuerpos de los enemigos que los españoles no habían querido enterrar. Y esos mexicanos eran buenísimos. Y luego los mexicanos pasan a ser malísimos porque cuando hay otro intento, en 1836, de independizar Texas, que es el que conoce la famosa batalla del Álamo, pues entonces los mexicanos pasan a ser malísimos, invaden no, esto es México y os habéis metido vosotros y estamos tratando de echaros. Eso es lo que hacen los mexicanos. Pero la narrativa le dan la vuelta de esa manera. Bueno, en todo ese proceso hay una persona que está en todos ellos, que es el general Santa Anna. Entonces el general Santa Anna pasa de ser español malísimo a mexicano buenísimo a mexicano malísimo, dependiendo de cómo les interese a ellos la narrativa. Tenemos 5 misiones en San Antonio, en la zona de San Antonio. Está la misión de la Concepción. Tenemos un acueducto, aquí no se ve en la foto, pero allí hay hasta una arcada de diversos arcos. Las misiones necesitaban agua, entonces se hace una construcción de diversas acequias que llevan por kilómetros y kilómetros, llevan agua hasta los campos donde los indios cultivaban lo que necesitaban para comer. En estas misiones pues hay un reconocimiento bastante bueno en cuanto a narrativa, ¿no? Porque yo soy ese friki que se lee todo esto. Nadie se lo lee, pero yo sí me lo leo. Entonces, por eso saco los fallos que han visto en el Cabo Cañaveral y todo esto, pero hay muy poca gente que se lo lee. Y entonces está bastante bien representado. Está la misión San José. Si alguna vez van por San Antonio, me llaman y yo se la enseño tranquilamente. Que está muy bien cuidada. La llaman la reina de las misiones. Evidentemente en Texas, porque una vez que te vas para California, pues la cosa es distinta. Es una misión muy bonita. San Francisco de la Espada, muy pequeñita. Bueno, cuando hablamos de misión es que no entendemos lo que es una misión. Una misión es el encargo que el fraile acepta de irse a convertir los indios. Todos estos edificios son la consecuencia de la misión. Pero, ya con el paso del tiempo, los restos que quedan de la misión son normalmente la iglesia, ¿vale? Entonces esta iglesia pues está muy bonita, muy pequeñita, muy bonita. Y por supuesto la del Álamo. Entonces la del Álamo, lo único que quedaba de la iglesia fue esta parte de aquí abajo, ¿vale? La parte baja,
no la parte de arriba. La parte de arriba, pues, la batalla del Álamo, se queda casi todo destrozado y cuando los norteamericanos toman posesión de aquello, finalmente reconstruyen y la utilizan como almacén. Le construyen una planta de arriba y le ponen una portada de centro comercial de la época. Porque aquí lo que debería haber pues serían dos torres, ¿verdad? Dos campanarios. Entonces hay gente que todavía nos quiere mucho por allí y recrea y se viste de frailes. Estos son, los dos son del, no sé si les sonará, del un grupo de recreadores históricos que se llaman los damas, no, los caballeros, no, los granaderos de Gálvez, que tienen sucursales por todos los Estados Unidos y por aquí por España también. Y entonces pues se visten de vez en cuando, recrean y en este caso en un sitio en un barecito, pues les pareció interesante el hacerles la pintura de la fachada de acuerdo a cómo ellos se solían vestir. Entonces, pues bueno, de aquí y allí te vas encontrando cosas interesantes. Es el grupo del Presidio de Sant Sabà, que organiza un evento muy bonito. El Presidio de Sant Sabà fue arrasado por los comanches. Y entonces, una vez al año se juntan cuando es el momento y lo que hacen es un evento muy bonito. Son gringos todos, son americanos, no son españoles. No tengo sonido, pero lo que está haciendo es leyendo la lista de los soldados que murieron, soldados españoles que murieron cuando los comanches arrasaron toda aquella zona y entonces pues le hacen un evento allí dentro de la casa. Este señor es que vive al lado del presidio y es el que ha invertido un dineral enorme en hacer una reconstrucción básica de lo que es el presidio. Y pues cada nombre pues le dan ahí una campanita y que no es interesante. Lo que ven aquí, pues ¿qué les parece que es esto? Es una iglesia, ¿verdad? Entonces, sobre todo los apaches, porque los apaches, la pictografía que ellos hacían la hacían con ocre rojo, ¿no? La arcilla que ellos tenían, es monocromática. Luego los indios de otras culturas previas utilizaban 4 colores básicos, pero los apaches lo hacían todo en rojo. Entonces, pues se ve claramente que ya hay una influencia de España incluso en los indios de allí. Lo que se ve aquí, pues es evidentemente un soldadito de cuera, como los que conocemos, ¿verdad? En San Elizario, pues lo que hay prácticamente son 2 casitas, casi mal reconstruidas, no hay mucho, pero bueno, por lo menos hay algo. Y lo que tienen pues es algo de lo que llaman un museo, pero que no es museo, porque tú para tener un museo necesitas al menos una pieza original. Y lo que tenemos aquí pues es todo carteles pegados en las paredes explicando la historia. Entonces, pero bueno, y todos ellos en inglés, o sea, no hay bilingüismo, que sería lo deseable. Tenemos también Sebastián. Sebastián es el director del Museo de Arqueología del Paso, Sebastián es ¿de dónde me dijo que era? Asturiano, creo. Entonces, pues los españoles también nos vamos desperdigando por allí y vamos tratando de defender un poco nuestra historia, ¿verdad? Y pues bueno, allí me invitó a dar una conferencia y yo no sé si estaba asustado por el tamaño, pero sí, este señor se llama Madrid de apellido, ¿no? Es de allí de la zona, es Miguel Madrid. Y entonces muy encantado, compró el libro y estuvo muy, muy motivado en la presentación. Te vas encontrando por allí, estamos ya casi saliendo de Texas, por el sitio del Paso del Norte, que es donde Juan de Oñate en 1598, como ven aquí, pues cruza el Río Grande y ya se va hacia la fundación del Nuevo México. Y lo que tenemos allí es esta estatua. Yo como ya si alguien ha leído, no voy a pasar el examen al final, pero si alguien ha leído, hay un capítulo dedicado a Juan de Oñate y lamentablemente no hablo todo lo bien que algún apasionado quisiera, pero es que, como saben, y se lo he dicho al principio, yo defiendo la verdad, creo que es la única vía, y entonces pues si tenemos algún que otro garbanzo negro al que hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es del garbanzo negro, no es del conjunto del país, ¿no? Y España lo que hizo pues fue agarrarlo y darle su merecido porque no se había comportado como se tenía que comportar con las poblaciones indígenas. Para eso estaba España, ponía leyes y las hacía cumplir. Lo que pasa es que, claro,
hay como 3 años de viaje casi. Desde que te montas en un barco hasta que te bajas del barco, vas recorriendo todo el territorio y la aplicación de las leyes pues normalmente era lenta, pero se aplicaba. ¿eh? No se crean que no se aplicaba, se aplicaba. Se le ha hecho un homenaje de 18 toneladas de bronce. Como ven aquí, esta es la cónsul honoraria de España en El Paso, Marta Vera, y para que vean el tamaño. Bueno, Marta es que es chiquitita, pero de todas maneras el tamaño es descomunal y esto no va a ser fácil que lo tiren. Y lo que tenemos pues son muchas misiones. En las misiones en el Paso tenemos, esta es la de Socorro, tenemos la de la Isleta, que son los refugiados indios que ya estaban hispanizados y que, acosados por los apaches, se refugiaron en El Paso viniendo desde el Nuevo México. Son historias que están contenidas en el libro. Y entonces pues tenemos centros de interpretación en los que España pues está muy presente, ¿no? Está con todo tipo pues todo, y en muchos casos son elementos originales. No, evidentemente el morrión, pero hay mucha pieza original. Y estos no están no son tan enemigos como creemos. Lo que tenemos también pues es en el Museo de Arqueología, bueno, arqueología no, Museo de Historia de Santa Fe. Santa Fe es una ciudad preciosa en la que sí tenemos piezas originales. Está muy bien hecho el museo, pero el problema es la narrativa. Entonces la narrativa es muy en nuestra contra en la actualidad. Más que nada porque ahora han entrado políticos tanto del Estado como de la ciudad, han entrado políticos demócratas y están tirando abajo toda la herencia hispana que hay allí. Y entonces pues tenemos sillas de montar de los soldados presidiales originales y puntas de lanza, y la famosa adarga española, que como saben pues tiene 2 lóbulos de herencia árabe. Y tenemos pues hay como más grande, yo creo que esta sala, es una pintura hecha sobre piel de bisonte. Entonces han unido diferentes pieles de bisontes y han hecho una reproducción de lo que fue la batalla de la expedición Villasur, que fue aniquilada por los indios Pawnee aliados con los franceses. Es quizá el mayor desastre del militar español en aquella zona. Y tenemos también otra clase de patrimonio, como son carreteras. Y entonces tenemos una carretera de aquella época que baja algo que se llama la bajada, así lo llamaban. A la parte de arriba está Santa Fe, aquí en la parte de abajo pues están la ciudad de Albuquerque y otra serie de lugares. Entonces tenemos, eso queda ahí, no le están sacando partido, porque esta es la mayor aproximación que yo pude hacer a aquello, es esta, porque todo es propiedad privada, entonces no te dejan entrar. Ya saben cómo es la propiedad privada en los Estados Unidos. Las piernas no te dan para salir de allí corriendo. Van más rápidas las balas. Entonces, allí en Santa Fe hay una estatua maravillosa. Albert Gallegos, que es el cónsul honorario de España en Santa Fe, hace 20 años, con otros descendientes de españoles, puso el dinero para construir este monumento que incluye todo lo que España llevó al lugar. Entonces, España llevó mucho y sirvió y se trajo mucho también, y eso no se agradece, porque en ese momento la hambruna mataba a personas en las 2 partes del globo, ¿no? Entonces de allí se trajo la patata, que salvó a Europa del hambre, porque la patata crece bajo tierra y cuando pasan los ejércitos por encima la patata sigue comestible. No así con el trigo y con otros alimentos. Entonces desde allí se trajeron alimentos que pararon la hambruna en Europa, pero también se llevaron hacia allá todos los animales grandes que, entre otras cosas, y como ya os dije el año pasado, pues hicieron que los indios dejasen de comerse al vecino, que era la práctica habitual. Entonces de esto no se puede hablar. He estado comentando aquí con el amigo Javier hoy precisamente eso. Hay una censura en redes sociales y en todas partes, que no puedes hablar absolutamente nada de canibalismo cuando estaba absolutamente extendido por toda América. Y no era ritual, como los mexicanos nos quieren vender. El mexicano dice, no, es que era ritual.
un pedacito no, consumían los cuerpos enteros a miles. Pero no se puede hablar de eso, porque hay un proceso pues, de lavado de toda esa herencia, ¿verdad? Y entonces la ciudad de Santa Fe es esto, está toda la ciudad construida al modo que se construían las casas de los indios pueblo, y es pues realmente muy bonita. Hay un pueblo, el pueblo de Acoma, que pues tiene una complicación precisamente con Oñate. Y también es visitable, y allí, curiosamente, pues después de lo que hizo Oñate allí, no estamos mal vistos de todo, ¿no? Porque después de Oñate pues se hizo un proceso de llevar allí una misión, la iglesia y todo esto, que pues cambió un poquito la imagen de España en el lugar. Esto es una batalla en la que los soldados españoles tuvieron que subir desde aquí escalando los muros hasta arriba para poder enfrentar a los indios que desde arriba estaban. Estamos hablando de un acantilado de unos 60 metros que era absolutamente inexpugnable. El pueblito, pues, como le ven, está allí al fondo, allá arribita, y este es el aspecto que tiene. No sé, para ofrecerles de referencia, esto no da la sensación real, esto es inmenso, o sea, es un tamaño descomunal como todo en América. Aquí parece, por la imagen, parece cortito, lo mismo que este otro, el que se llama El Morro, todo este peñasco que hay aquí, que está muy cerca del otro, en el que, pues esa es una foto desde abajo, y la caída que tiene, estos son como 50 metros también, y está hecho en caliza, es piedra caliza, en el que durante muchísimos años, desde que llegaron los españoles, los primeros pues hicieron inscripciones en la piedra que siguen estando allí, y en este caso pasó por aquí el adelantado don Juan de Oñate. Luego tenemos un personaje muy importante, como es Vargas, que es el que reconquista el Nuevo México para España. Toda la historiografía se basa casi en Juan de Oñate, ¿no? Hablan de Juan de Oñate, pero no nos hablan del resto, y el resto fue casi tan importante como Juan de Oñate. Y todos dejaron su marca aquí, ¿verdad? Esto es el Gran Cañón del Colorado. Una foto que tomé yo este verano, hice el loco y me fui para allá a bajar hasta el río. Y entonces el documento lo que nos está diciendo dice, bueno, hay unos peñascos y tal, que parecen tener el tamaño de un hombre, pero cuando llegas allí, es lo que está diciendo el documento, dice, cuando llegas allí es más grande que la Giralda de Sevilla. Y es cierto, o sea, esto tiene una altura tremenda, ¿no? Pero desde arriba te da una sensación, y es que desde aquí, desde donde se toma la foto, hasta allí abajito donde circula el río, que no se ve desde arriba, estamos hablando de una diferencia de altitud de 1500 metros. Entonces, esto es de esos... América es como tremenda. Entonces llegas aquí, te sientas aquí en el borde y tienes que pasar media hora analizando qué es lo que estás viendo, porque no... O sea, no... Es sencillamente tremendo, te quedas sin palabras. Nos queda herencia. Allí a medio camino, bajando el Gran Cañón, pues me encontré esto. Te piden que te eches a un lado. Había agüita, normalmente no la hay, pero había agüita porque es que aquella noche nevó. Aquí estaba como a unos 30-32 grados ya de temperatura, y estamos hablando de las 10 de la mañana, pero a las 8 en la parte de arriba pues había -1 grado. En las mulas pues es una parte importantísima de la herencia hispana que hay en... No los caballos son importantísimos, pero nadie habla de las mulas. Y las mulas pues es con lo que se hacía todo el transporte en América. No con los caballos, porque el caballo es un animal muy delicado, que en cuanto no come bien, o no duerme bien, o se muere. Pero la mula lo aguanta todo. Arizona, le voy dando mucha vida a esto ya porque el jefe me está regañando. Arizona tenemos el presidio del Tucson, y así se pronuncia. O sea, en español se pronuncia el Tucson y en inglés se dice Tucson. Entonces, si alguien les dice, como he escuchado por ahí, Tucson, no, olvídense. O sea, el inglés no es así, no tiene tantas reglas y no... A veces se pronuncia la U, a veces no. A veces
Y entonces pues tenemos una reproducción bastante interesante de lo que es un presidio español, que está además dentro de la ciudad, ¿no? Está céntrico absolutamente, porque es que las ciudades españolas dieron origen a las modernas ciudades norteamericanas, entonces se quedaron dentro, ¿sabes? Tenemos la de Anza Expedición ya llegando hasta California, y pues las misiones que fundaron el padre Fray Junípero Serra en este caso, y un vasco que se llama Lasuen, que se llamaba Lasuen, y entonces las del vasco Lasuen se identifican perfectamente. Este es el sarcófago que se hizo para Fray Junípero Serra, pero realmente él no está enterrado ahí, está enterrado en el escaloncito abajo del altar mayor en la iglesia de esa misión, la misión del Carmel. Todas estas misiones las he recorrido, algunas las he podido ver, otras no, por el horario, y cada una tiene su cosa buena. Es muy interesante de ver, es un recorrido que se recomienda mucho, lo que es la California. Yo la hice de norte a sur, pero bueno, desde San Diego hasta arriba. La última que hay arriba, esta es mexicana, ya desde 1821, no es española, pero las otras 20 son españolas. Y entonces, pues tenemos leyenda negra que la encontramos por todos los sitios, la misión de San Juan Bautista. Pues tenemos el cartel que nos dice que hay una fosa común de 4.300 indios. Y entonces la idea, lo que nos quieren vender es que, pues que a los indios se los asesinaba en masa y se metía ahí en la fosa común. Lo que pasa es que no había, las misiones eran pobres, no había dinero para ponerle una plaquita, una lápida a cada indio. Pero no por eso eran fosas comunes, porque todos esos indios estaban registrados en el libro de bautismos, en el libro de matrimonios y en el libro de defunciones. Y estaban registrados con toda su información. El nombre que tenían en su gentilidad, cuando no eran cristianos, el nombre, o sea, todo. No fue y nos lo quieren vender como una aniquilación en masa de todos los indios. Para eso no estaban las misiones, ¿verdad? Y entonces, cuando ven esto, ¿qué les parece este edificio? Es familiar, ¿verdad? Esta es una misión del padre Lasuen, que era vasco. Entonces lo que tenemos es un edificio realmente muy vasco, ¿verdad? Lo mismo que la que tenemos no sé si la tendré por aquí, no, esa la eliminé. La de San Francisco es mucho más vasca todavía que esta. Entonces, y lo que tenemos aquí, pues es que ahora hay una corriente en la que nos dicen, no, hombre, los soldados de cuera, alguien me estaba preguntando por allí, ¿verdad? Los soldados de cuera, que son los precedentes de los cowboys. No, los precedentes de los cowboys, cowboy, y el que sepa inglés sabe que es el chico de las vacas. O sea, es que toda ese charm, ese romanticismo de Hollywood, ¿verdad? No, cowboy. No, es el chico de las vacas, es el vaquero, cuida de las vacas. Bueno, pues el precedente de los vaqueros son los charros. Primero los charros mexicanos y antes los charros españoles. O sea, no son los soldados de cuera. Y ahí los tenemos recogidos en muchos lugares. Pero claro, ahora están saliendo cosas nuevas de que yo lo que veo es que la gente se lo va a creer, lo va a dar por asumido, y entonces tenemos como que los soldados de cuera iban con su látigo y aquí con los cuernos largos y eran los vaqueros. Oiga, no. O sea, no confundan todo esto, porque es que va a ser imposible corregirlo. Va a llegar un momento que va a ser imposible corregirlo. Entonces los cowboys iban allí con sus pistolas de 6 disparos, ¿verdad? Allí disparaban a todo el mundo. No, ni siquiera... O sea, es que las películas... Yo soy muy aficionado a las películas, pero no se las crean. O sea, es una película. Y entonces ni tan siquiera las películas del oeste o de cualquier otra describen cómo era realmente la sociedad norteamericana, como para describir mucho la española, que no tenían ni idea. O sea, no se lo crean. No había tantos vaqueros liándose a tiros en todos los saloons, en todas las tabernas. No, sencillamente no existían. Esta es una pistola de 6 balas de origen ya norteamericano y esta es la pistola que llevaban los españoles. Entonces esta pistola tardas 4 minutos en recargarla. Entonces en el momento en que disparas una vez ya se acabó. La guardas porque no vas allí disparando a todas partes. No tienen nada que ver unos con otros, pero aquí tenemos, y lamentablemente hay gente muy influyente como Augusto Ferrer Dalmau. Habrá que explicar al mundo quiénes fueron los padres de los cowboys. Bueno, pues ya te lo he dicho, los charros
no los soldados de cuera, porque es que él se refiere a los soldados de cuera. Los soldados de cuera se parecen, son el precedente del séptimo de caballería famoso de los Estados Unidos. Son militares, no son el chico de las vacas, ¿vale? Son dos cosas distintas. El soldado no está cuidando vacas, está haciendo una labor más parecida a esta. Mantener la paz en entorno rural, que es lo mismo que hace hoy en día la Guardia Civil, porque eso es lo que hacían los soldados de cuera, mantener la paz, no conquistar territorio. Me estoy dando mucha prisa, déjame un segundito que termino con esto. Y lo que tenemos pues es la presencia también de la religión. España lleva la religión católica y entonces tenemos a Cabeza de Vaca, que aquí una representación de la primera operación a corazón abierto que se supone que hizo en el desierto, ¿verdad? Siempre con un crucifijo allí. Cabeza de Vaca recorre todo el sur de los Estados Unidos y es como Forrest Gump. Entonces él va corriendo y se le van sumando indios porque creen que es un hombre santo. Entonces hay poblaciones de indios que le van siguiendo. Después de de ese recorrido de 4.000 o 5.000 kilómetros, se introducen en lo que hoy es México y se encuentran con un español, lugarteniente de Nuño Beltrán de Guzmán, que es uno de nuestros garbanzos negros, que se estaba dedicando a esclavizar los indios que había por allí. Y entonces cuando ve a Cabeza de Vaca enfrente de él, no le reconoce, piensa que es un indio. Cuando ve a Cabeza de Vaca al frente de todos los indios, lo quiere echar al saco. Entonces Cabeza de Vaca empieza a hablar en español y el otro como que, tú eres español. Dice, bueno, pues te tengo que mandar con el virrey, pero a los demás me los hago esclavos. Y le dijo Cabeza de Vaca, no. Entonces dejó a todas esas 400 personas que le estaban siguiendo en un sitio, no recuerdo el nombre, se me olvida ese nombre, en un sitio en el que hoy existe un pueblo mexicano con el mismo nombre. Y entonces cuando los indios le dicen, pero usted se va, ¿por qué se va? No nos deje solos. No os preocupéis, poneros un crucifijo en el cuello o a la entrada del pueblo para que los españoles vean que sois cristianos y no os hagan daño. Entonces esa es otra de las herencias que vamos encontrando en los Estados Unidos. Picacho Pic, el pico pico, agua fría, todo esto nos lo vamos encontrando por allí, Toledo Avenue, Río Pescado, una calle que me han puesto allí, Ruiz. Tenemos un Toledo en Oregón y tenemos otro Toledo en Washington, allí en el Pacífico arriba. Tenemos vegetación, lechuguilla, tenemos las Spanish Bayonet. Estas flores que le saquen aquí son comestibles. Hay mucho Spanish. Esto es el Spanish Moose, el musgo español. No tiene nada de español porque en España no tenemos esto. Pero los norteamericanos le pusieron ese nombre y entonces pues ahí andamos con ello. Este es el trabajo que yo hago en los archivos de la archidiócesis, reproduciendo, pues como os enseñé el año pasado, haciendo leíbles los libros de las misiones. Entonces, siendo un friki y leyéndote hasta la última coma, pues es cuando sabes todo lo que yo les estoy explicando ahora, ¿no? Dedicándote a copiar y pegar de libros de otros, pues no. ¿Qué me está pasando allí? Pues que yo hice estos libros, ¿verdad? Reproducción exacta, con el apoyo de la Archidiócesis de San Antonio, que es quien conserva los libros originales, o sea, el libro original, los documentos originales, y hace 2 años pues ha habido un espabilado con dinero federal, le han dado $9.000 de subvención para hacer un libro con lo mismo que yo tengo. Exactamente. Pero hay un detalle que es importantísimo y es que dice Bernabé, de la nación Siahuán, y Salvador de Amaya, de la nación Patago, murieron en el campo de los Apaches, en 1737. Sus restos fueron traídos a la misión Valero para ser enterrados. Y ahora yo les digo lo que dice el documento de verdad. Bernabé y Salvador, que son 2 registros, no es uno solo, son 2 registros, fueron muertos o los mataron los apaches en el campo. Entonces estamos hablando de murieron, que puede ser por causas naturales, ¿verdad?, a que los apaches sean los que mataron a estos indios. Entonces fíjense lo sibilina que es la leyenda negra, ¿eh? O sea, y no lo parece, pero ahí está. No es lo mismo morir que te maten. Es totalmente distinto, ¿verdad? Pues eso es lo que tenemos aquí, porque claro, los apaches lo que hacían era matar a todo el que pasaba por su territorio. Como hablaba hace un minuto con el tema de Spirit, ¿verdad? Pues ese es un apache.
mataban a todo el que pasaba por su territorio. Entonces, ¿quién iba a tener el valor de irse al campamento de los apaches a recoger 2 cuerpos? Pues nadie, ¿eh? Porque lo iban a matar también. O sea, es que no tiene ni el más mínimo sentido. He tenido acceso solo a 5 diapositivas de este señor, porque no fui a su presentación, entonces me pasaron 5 diapositivas. En las 5 diapositivas hay errores del tamaño parecido. Y ha utilizado los mismos documentos que he utilizado yo. Yo he hecho una reproducción exacta, no he añadido nada, y él se está inventando la historia. Aquí le tienen. ¿Saben cómo se llama? Este es otro, perdón. Arturo Martínez de Vara. No es español, es México-americano, pero no es, no sé, Gregorio Smith. No es Gregory Smith, no, es Arturo Martínez de Vara. Entonces, cuando hablamos de, que es que los americanos son muy malos, realmente quien más nos está haciendo daño son los hispanos. Son los que más están promoviendo la leyenda negra en los Estados Unidos. Este es el amigo suyo, el que ha conseguido los $9.000 para hacer ese libro, porque este es el presidente de la Asociación de Indios de las Misiones de San Antonio, que en todas las reuniones nos está haciendo una guerra enorme, que no voy a tener tiempo para explicárselo, pero nos está haciendo una guerra enorme, se llama Ramón Vázquez y Sánchez. Nos está haciendo una guerra enorme y en muchos casos lo que dice, oiga, no puede utilizar usted la palabra indio porque es racista. Pero no le importa comprarse una moto Indian. O sea, este es el nivel de hipocresía con el que uno está combatiendo en los Estados Unidos de América. Estos son hay alguien, le conocerán, no voy a decir su nombre, pero hay alguien que ha venido desde allí, desde muy cerca donde yo estoy, diciendo que no, que los indios quieren mucho a España, se acuerdan de ella. Me van a perdonar la palabra, un carajo. ¿Vale? Los tenemos en contra totalmente. Y entonces cuando hacen sus reuniones anuales, lo único que se ven son las banderas precisamente de los estados que los hicieron genocidio. No se ven las banderas de España. Entonces no se crean. Hay mucha gente que viene con intereses personales y no se crean. Este es el problema que estamos teniendo. Gente como estos, los mismos ellos. ¿Y por qué? Porque es que estas 2 banderas están metiendo dinero, pero en montañas, para comprar esa narrativa. Y España no lo está haciendo. También tenemos académicos, mis buenos amigos de allí, de distintas universidades de los Estados Unidos, pues que en cierto modo algunas veces les tengo que corregir porque les sale inevitablemente el ramalazo que tienen cuando han sido educados en un sistema educativo enfocado a una determinada narrativa, pero bueno, son de lo más imparcial que tenemos. Hay otro tipo de leyenda negra, que es, por ejemplo, en una misión de California, pues tiene la bandera de España, pero tiene la bandera rusa. ¿Por qué? ¿Por qué la bandera rusa? No, es que también pasaron por aquí. Ah, no, pero no es lo mismo pasar por allí a que hagas un esfuerzo económico de civilización, te quedes durante 300 años, hagas todo esto. Entonces lo que hacen es equiparar. Este no hizo nada, pero como pasó por aquí, le ponemos la bandera. Esto es lo que nos estamos encontrando, es una pena, pero es así. Y entonces ahora se quiere mucho a Rusia en España, no sé por qué la razón. Yo conozco muy bien aquellos territorios, aquella zona. Y entonces lo que tenemos es esta es la última. La penúltima. Lo que tenemos es en el Museo de San Petersburgo, tenemos lo que los rusos están diciendo de España. ¿Lo han leído? No llegan, se lo explico. A finales del siglo XV, las hordas rusas cruzaron el estrecho de Bering y colonizaron Norteamérica y Suramérica. Por eso hablan ruso en México, ¿verdad? Al mismo tiempo, las flotillas ruso-otomanas llegaron a la costa este de Suramérica y fundaron las altamente desarrolladas civilizaciones maya, inca y azteca. En historia, este evento se denomina el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, que era un almirante ruso-otomano. De acuerdo a las crónicas rusas, Colón había nacido en Walaquia, actual Moldavia. ¿Cómo se os queda? No es broma. San Petersburgo, una cartela del museo. Entonces, a todos esos adoradores que tenemos últimamente en España, yo también lo he sido. Investigué la Unión Soviética y dije no más. Pero algún día les di una charla de lo que es la verdadera Unión Soviética y de lo que pasó con el comunismo en todo esto, porque hasta he vivido en aquella zona. Esto es lo que tenemos.
Entonces no se nos ha perdido nada allí al este, ¿eh? España es la creadora de Occidente, es heredera del Imperio Romano y llevó el Imperio Romano a América y es la creadora del Occidente tal que como lo conocemos. No se nos ha perdido nada en Rusia, porque Rusia está vendiendo esto. ¿Cómo? Bueno, en México a esto se le llama menudo. Y yo no sabía lo que era. A mí no me gustan los callos, lo siento. Y entonces en un restaurante, no quieres menudo, y yo no sabía lo que, no, déjate, no quiero probar cosas nuevas. Y cuando traen el plato, digo, pues estos son los callos. Y esto es en Texas, es el patrimonio que nos queda mucho caballo, ¿verdad? Y ahora les voy a dar, ya para terminar, esta es la última realmente, porque yo soy criticado porque vengo de allí, porque vivo allí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay gente que está diciendo, no, en inglés no quiero nada, porque los ingleses son piratas y los norteamericanos son hijos de los ingleses, no quiero nada en inglés. Bueno, pues ese odio que ha crecido últimamente y esa ignorancia les impide ver que hasta en inglés se defiende la hispanidad y que lo que realmente es esa canción es un homenaje a la hispanidad. Pero decimos, no, en inglés nada. Pues ahí tenemos lo quité, a Ray Charles y a Willie Nelson, ninguno son, y están haciendo un homenaje a la hispanidad. Entonces ahí termino con mi presentación. Bueno, pues por desgracia no hemos pasado un poco el tiempo y yo creo que no hay tiempo para preguntas. Podría coger a lo mejor una rápida. Pues venga, con uno de nuestros ponentes, don Gustavo Morín, por favor. Coge el micrófono, por favor. Yo quería preguntar algo sobre Ponce de León. No entiendo por qué les cae mejor Ponce de León, porque él montó 2 expediciones en la Florida, estuvo luchando contra los indígenas, en la segunda le metieron un flechazo, tuvo que volver a Cuba y morir ahí. O sea, ¿por qué Ponce de León? Pues porque realmente Ponce de León llega en la primera expedición, que es la que llega a Miami, hace agua, recoge agua, y a los 2 minutos lo echan de allí los indios. Entonces realmente no tiene ningún contacto con los indios. Lo único que fue decir fue bautizar a la Florida. Y en la segunda expedición, unos años después, él se va por el otro lado e intenta establecerse en la bahía. Hay sus dudas, si es la bahía de Gasparilla o es la bahía de Tampa. Pero en cualquier caso, esos son los Everglades. Entonces los Everglades están pues llenos de cocodrilos, es insalubre totalmente. Y otra vez, nada más poner el pie, lo echan otros indios, con un flechazo que le causa la muerte. Entonces, realmente no tiene una incidencia sobre el territorio y lo que tiene sobre todo es el tema de la fuente de la eterna juventud. Eso viene después, porque se lo inventan. Eso viene después porque se lo inventan, porque a Ponce de León lo único que le dicen en algún momento algunos indios con los que entablan alguna conversación es que hay como unas aguas calientes, unas aguas termales. Y él de regreso a Cuba va con 3 barcos y lo que hace es decirle a uno de sus capitanes, pues acércate a la isla de Bimini, ahora tendrá otro nombre, y mira a ver si hay unas fuentes termales. Si él hubiese estado buscando la fuente de la eterna juventud, hubiese hecho una expedición terrestre, no hizo nunca ninguna, y no hubiese mandado a uno de sus capitanes, hubiese ido él. Estamos hablando de la fuente de la eterna juventud, o sea, la inmortalidad, el sueño de la humanidad. ¿Vas a mandar a alguien? No, vas tú. Entonces realmente Ponce de León no estuvo buscando la fuente de la eterna juventud, es todo un invento. Por eso que es simpático. Está en todas las películas. Bueno, pues vamos a ver, como digo, no vamos a poder tener más tiempo para preguntas y respuestas. Perdón. No, nada. Nada que decir, ha sido una exposición perfecta y estupenda. Y por último ya, lo último que quería decirles antes de pasar al Cocktail Room es que creo que ha sido una conferencia maravillosa, que hemos aprendido muchísimo, que Jorge nos ha dado una visión estupenda de lo que hizo la corona española tanto por el este como por el oeste de Estados Unidos. Y yo lo último que me queda por pedirles es, por supuesto, que le demos un gran aplauso por esa conferencia tan buena.
Me gustaría decirles que me ha abierto un Patreon, que es una página donde se puede donar 2 euros de manera voluntaria para que Trincheras Ocultas mejore audiovisualmente, ya sea para adquirir otro tipo de cámaras, más micrófonos, y todo esto ayudará a que Trincheras Ocultas no tenga tantos gastos como tengo, vamos, en este proyecto. Igualmente no es nada obligatorio, pero voy a dejarles por ahí el link de Patreon, de esa página, para todo aquel que quiera hacer una pequeña contribución voluntaria con 2 euros, por ejemplo. ¿Por qué España decide defender estos territorios? Claro, lo primero es existir, es tener imagen, buena o mala, pero tener imagen. Este imperio nunca ha sido germánico. Porque esto en su momento dado era como el Washington de la época. No fue una guerra contra España, no. Fue una guerra civil. We in Ireland owe a huge cultural debt of gratitude to Spain. La persona clave fue Guillermo de Orange. Salamanca, lo que nos da es la fecha. A ver, la leyenda negra, donde tienen más adeptos, es en España.